Continuando con las exposiciones de media tendencia central, explicaré la moda en estadística. La moda simplemente es aquel dato que más veces se repite. Observemos la primera gráfica. Es una distribución simétrica y generalmente en la parte central se encuentra la moda. En la segunda gráfica podéis ver que tiene dos modas. En ese sentido, utilizaremos la fórmula para poder identificar la moda en la distribución de frecuencias a partir de la frecuencia más alta. En este ejemplo podemos observar la variable piezas defectuosas en la primera columna de la tabla. En la segunda columna tenemos los días, el total de días 30 días, la mayor frecuencia 6. Ese valor 6 corresponde al valor 4. Eso implica que la moda es el dato que más veces se repite, y el dato que más veces se repite en este caso es el dato 4. Se repite 6 veces, por lo tanto la moda es igual a 4. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo la frecuencia absoluta son los clientes, tiempo de espera es la variable, tenemos los intervalos. Para poder calcular la moda en esta distribución de frecuencias, lo primero que se hace es identificar la frecuencia más alta, y la frecuencia más alta es el valor 30. Ese valor 30 pertenece al intervalo 5 y 10. El límite inferior de dicho intervalo, en este caso es 5. Reemplazamos el valor 5. La amplitud en el intervalo 5 y 10 es simplemente restar 10 menos 5, también sale 5. La frecuencia absoluta f sub 2, que es la mayor frecuencia, es 30. F sub 1 representa la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal, 27. En la parte del denominador, f sub 2 menos f1 es lo mismo, 30 menos 27. Añadimos f sub 2, dijimos que es la frecuencia del intervalo modal, 30. Y f sub 3 es la frecuencia postmodal, después del intervalo modal, en este caso es 13. Una vez reemplazado los valores en la fórmula, el resultado es 5,75. La moda es igual a 5,75. Si la amplitud es distinta en una distribución de frecuencias, el procedimiento es similar al anterior caso. La única diferencia que se debe de calcular son las densidades. Observen la fórmula, trabaja con el límite inferior, la amplitud del intervalo donde está la mayor densidad. Tenemos h sub i, es la densidad del intervalo modal. Tenemos h sub i menos 1, sería la densidad anterior al intervalo modal. Y por acá tenemos h sub i más 1, que sería la densidad posterior al intervalo modal. Bajo esa explicación, veamos un ejemplo. En la lámina podéis ver en la primera columna están los intervalos, la variable es ingreso familiar. Segunda columna son las frecuencias. En la tercera columna está la amplitud.
y la amplitud simplemente se obtiene restando el límite superior menos el límite inferior. Para el primer intervalo el límite inferior es 0 y el límite superior 2000, 2000 menos 0, 2000. Siguiente intervalo 3500 menos 2000, 1500. Siguiente intervalo 6000 menos 3500, 2500. 10.000 menos 6.000, 4.000. 15.000 menos 10.000, 5.000. Posteriormente calculamos las densidades. Para ello utilizamos la división de la frecuencia sobre la amplitud. En ese sentido, dividimos 50 entre 2000 y dicho resultado es 0,025. El siguiente intervalo 70 dividido entre 1500, resultado 0,047. 120 dividido entre 2500, resultado 0,048. 60 dividido entre 4000, resultado 0,015. Posteriormente identificamos la mayor densidad, en este caso 0,048. Y si observamos en las frecuencias, la mayor frecuencia es 120, coincide con la mayor densidad, la mayor frecuencia absoluta. Estos aspectos me determinan el intervalo modal. En este intervalo modal se encuentra la moda. En ese sentido, el límite inferior es 3500, la amplitud 2500, H sub 3 es 0,048, H2 0,047. En la parte del denominador se repiten los mismos valores. 0,048 es la densidad en el intervalo modal y 0,015 es la densidad posterior al intervalo modal. Dicho resultado se obtiene 3573,5. Como podéis ver, tampoco es nada complicado poder calcular la moda. Por ello vamos acá. Muchas gracias.